¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Vamos a iniciar con la exposición del tema La democracia en México. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer de forma superficial algunos eventos políticos que marcaron el inicio de una democracia en México después del año de 1988. Además, buscamos identificar que este proceso pues al final cumpla con la probable idea de una democracia en nuestro país. Y así entonces, dicho lo anterior, es momento de iniciar. Bueno, para algunos especialistas en ciencia política, pues se podría hablar de apertura democrática o de una vida democrática en el ámbito político en nuestro país a partir del año de 1988. Antes de este año, 1988, el país tenía un sistema de partido único donde prácticamente el PRI ganaba siempre las elecciones con más del 70% de los votos. Y así entonces, al final, antes de 1988, pues teníamos a un sistema de partido único donde pues prácticamente la oposición no existía. Fue en este año de 1988 cuando por primera vez quedará el Congreso de la Unión pues prácticamente sin la mayoría abrumadora que tenía el PRI en cada elección. Lo que usted está observando de imagen es la simulación de los 500 curules que ocuparon los tres partidos políticos más importantes de aquella época. En el año del 88 había PRD, PRI y PAN. En suma, para que quede claro, en esa elección para elegir también a diputados federales, el PRI obtuvo 260 diputaciones y el PRD y el PAN juntos sumaban 240 curules. Entonces, en este caso, para algunos especialistas sería el quiebre de un inicio de vida democrática, porque al final la Cámara de Diputados ya no estaba en manos del PRI. En esas elecciones de 1988 pues van a pasar a la historia como de alta posibilidad de fraude electoral, y se les va a recordar por lo que se conoce como la caída del sistema. Lo que va a suceder en ese momento en el conteo de votos, pues nos van a indicar las autoridades, ¿verdad?, que estaban contando los votos, pues que se había caído el sistema de cómputo. Y con ello, pues al final era complicado tener certeza del resultado. Y bueno, lo que va a suceder en esas elecciones de 1988 es que va a perder una coalición de partidos políticos encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, que está usted observando en la imagen, y va a dar por vencedor a el PRI con el candidato Carlos Salinas de Gortari. En el siguiente año de 1989, cuando un partido de oposición, en este caso el Partido Acción Nacional, pues va a ganar la gubernatura del estado de Baja California. El personaje será el que está en pantalla, el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo. Y entonces, para especialistas, esto se está de alguna manera pues llevando a la idea de apertura democrática, porque el PRI había ganado siempre en todas las elecciones, ¿verdad?, para gobernadores. Y entonces aquí ya tenemos el caso de, ¿verdad?, en este caso de, pues al final el inicio de oposición de otros partidos políticos gobernando, en este caso Baja California, y también por supuesto el caso de la Ciudad de México. De 1994, pues se va a hacer famoso una campaña que se le conoció como el voto del miedo. En las elecciones federales, estatales y municipales, el país completo, salió a votar de forma masiva. Se tiene el registro de 78% de personas votando. Ya no hubo un fraude burdo, pero sí una grave y amplia desconfianza hacia las autoridades electorales, sobre todo la forma en que se había llevado a cabo el proceso.
Recordemos que un año antes, ¿verdad? Va a ser asesinado Luis Donaldo Colosio, y entonces eso va a generar muchísimo miedo en la población. Murieron entonces también en aquel tiempo algunos líderes, ¿verdad? Religiosos, por ejemplo, y esto va a provocar que exista una campaña en los medios masivos de comunicación donde principalmente el PRI invitaba a que votaran por ellos para no generar ningún tipo de problemas sociales y que no hubiera entonces esa situación de que pues hubiera una persona gobernando distinta a ellos, ¿no? Y que hubiera algún tipo de problema. Para otros especialistas, el inicio real de una democracia puede ser, pues de alguna manera, a partir del evento donde en el 2 de julio del año 2000, pues las elecciones presidenciales van a ser ganadas por el Partido Acción Nacional con su candidato que usted está observando en la imagen, Vicente Fox. En aquel tiempo entonces se va a considerar como real apertura democrática porque será la primera vez que el PRI no gana las elecciones presidenciales. Habrá alternancia y entonces para algunos especialistas la llegada de Vicente Fox, que está usted observando en el cierre de campaña, era tanto el arrastre popular de este personaje que incluso lo tuvieron que hacer en el Estadio Azteca, y entonces el Partido Acción Nacional pues va a ser ahora el partido en el poder, y entonces va a haber ahí una situación de apertura democrática porque ahora pues tenemos a la oposición gobernando. Era una oportunidad que pues al final Vicente Fox tuvo para poder demostrar pues todo aquello que se había quedado en el camino o en promesas, ¿verdad? La presidencia de Vicente Fox van a iniciar algunos procesos de apertura democrática. Uno de los que yo recuerdo, ¿verdad? Tiene que ver con la cuestión de que los medios de comunicación se les permitiera pues esta libre expresión en cuanto a la crítica o ser muy críticos con Vicente Fox, principalmente con él. Realmente los periodistas de la época y sobre todo los caricaturistas pues van a alardear de esta cuestión de incluso ser bastante violentos, por decirlo de alguna forma. Y así entonces la presidencia de Vicente Fox iba a tener esta cuestión sobre todo de un desarrollo muy especial en el tema de la libre expresión, porque hasta ese entonces ningún caricaturista o ningún medio de comunicación se le permitía abrir con tanta apertura en hablar mal del presidente. Yo creo que en aquellos tiempos incluso ya todos hablaban mal, era raro cuando algún medio de comunicación hablara bien del presidente. Tiempo podríamos hablar un poco de las elecciones presidenciales del año 2006. Según datos del IFE, hoy el INE, las elecciones presidenciales de este año 2006 pues van a ser las más competidas de toda la historia de nuestro país, porque como usted ya sabe, pues la diferencia entre los votos entre el primero y segundo lugar pues prácticamente será medio punto porcentual. Estamos hablando de alrededor de 200,000 votos, lo que marcó la diferencia entre el candidato Andrés Manuel López Obrador y el candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, en este caso, el PAN repite, ¿no? Después de 6 años de un gobierno con Vicente Fox, el PAN ahora con su candidato Felipe Calderón, pues llegará a tomar la presidencia de nuestro país. Y bueno, aquí se va a encontrar pues una situación complicada en cuanto a la existencia real de una democracia, porque realmente se va a cuestionar muchísimo el resultado. Que más cuestionaron el resultado precisamente fue el que perdió, que en este caso es Andrés Manuel López Obrador, como candidato del Partido de la Revolución Democrática. Va a haber una significativa afluencia de ciudadanos en marchas, ¿no? Donde se va a exigir pues el recuento. Andrés Manuel va a impugnar los resultados, va a demandar que se vuelvan a computar los votos, y el grito de voto por voto, casilla por casilla, pues al final fue algo que pues puso en tela de juicio si realmente habíamos tenido esta cuestión de unas elecciones limpias. Se habló muchísimo de fraude electoral y en realidad acá
la democracia pues quedó tambaleando, dicho de otra manera, ¿no? Y bueno, estaríamos hablando de la siguiente elección presidencial. Acá, en mi punto de vista, se va a presentar un retroceso porque en el año 2012 se llevan a cabo las elecciones presidenciales y el triunfo de nueva cuenta será para el PRI, ahora con el candidato Enrique Peña Nieto. Y yo digo retroceso porque el que haya regresado el PRI a la presidencia, pues significaría la situación de tal vez no haber nosotros como mexicanos entendido, pues que al final el PRI había gobernado mal y que se le diera la oportunidad, pues sí mostraba un vacío, ¿no? Un vacío increíble, que no hubiera algún partido que le pudiera ganar al PRI. Al PRI al poder y pues se van a vivir tristes episodios de corrupción, de mucha corrupción con este gobierno. Van a destacar los casos, por ejemplo, de la Casa Blanca, que usted está viendo la imagen, donde pues va a haber dudas de cómo se obtuvo el capital para comprar una casa con tantos lujos. También lo relacionado, por ejemplo, a actos de corrupción en cuanto a la compra del avión presidencial, entre otras situaciones de corrupción. Y entonces el PRI regresa al poder y comienza a tener esta cuestión de regresar pues a las viejas mañas, por decirlo de manera coloquial. Será en el año de 2018, ya en años recientes, donde la elección presidencial va a ser ganada por Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, este partido político pues muy joven, de reciente formación y dirigido por Andrés Manuel López Obrador, pues va a tener esta cuestión de un triunfo. Es una situación un poco rara porque nunca se había tenido esta cuestión de que un partido político tan joven pues llegara de forma inmediata, prácticamente con su fundación, tuviera la situación de ganar las elecciones presidenciales. Y hasta aquí pues podríamos estar hablando de esta conformación de eventos que podrían dar muestra de una probable existencia de democracia en nuestro país. Terminamos entonces, agradecemos muchísimo su atención y estamos entonces escuchando y viéndonos en los siguientes videos. Chao.